Buenas noches con todos. Bienvenidos el día de hoy al webinar del valor agregado de una auditoría financiera en la estrategia de las organizaciones. ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy a este webinar a tratar con la docente Giovanna Cárdenas. En unos minutos vamos a ya dar inicio a nuestro webinar. Permítame, por favor, iniciar en este momento con una pequeña información del FRIESAN. Bienvenidos a todos nuevamente. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Iniciamos entonces. El FRIESAN, en este caso, somos líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos con más de 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Tenemos más de 10,000 profesionales que se capacitan con nosotros en programas de alta especialización. Contamos con más de 250 instituciones públicas y privadas atendidas en los diferentes servicios que nosotros ofrecemos, que lo vamos a ver en unos minutos. Contamos con más de 50 asesorías económicas financieras, con más de 20 valorizaciones de activos y empresas, y adicionalmente a ello, más de 50 empresas del sector público y privado realizan capacitaciones con nosotros en este caso. Nuestros servicios. Ofrecemos nosotros consultoría empresarial, brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento a las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios, legales y demás. Como pueden ver ustedes, tenemos diferentes sectores a los cuales atendemos la consultoría empresarial. Por ejemplo, tenemos el sector de asociaciones públicos privadas y proyectos en activos, consultoría en negocios, en temas de regulación, en temas legales, temas peritaje, supervisión de contratos y demás. Asimismo, también tenemos capacitaciones especializadas en los sectores que vemos en la línea de abajo. Brindamos una capacitación especializada en los diferentes sectores regulados y económicos, en este caso con un enfoque en el sector público e ejecutivos profesionales. Nosotros ofrecemos educación ejecutiva para profesionales de los sectores regulados y económicos. Del mismo modo, tenemos programas también a la medida de las empresas, tanto para instituciones públicas como para instituciones privadas. Podemos ver que dentro de nuestro campo de acción de las capacitaciones especializadas tenemos el sector de agua y saneamiento, salud médica, banca y finanzas, electricidad, hidrocarburos, minería, seguros y demás. Contamos con redes sociales, nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram como FRIESAN y también por LinkedIn para que puedan ustedes enterarse de los nuevos cursos, diferentes webinars y diferentes eventos que nosotros tenemos de manera semanal en función a nuestros programas que lanzamos de manera mensual de los diferentes sectores antes mencionados. Asimismo, permítanme comentarles que tenemos una tienda virtual o un e-commerce, que les voy a dejar el link en unos minutos por el chat, donde ustedes pueden revisar todo nuestro catálogo de programas que ofrecemos de los diferentes sectores, tanto diplomas, seminarios o conferencias, dependiendo de lo que ustedes estuvieran buscando para poder actualizarse. Sin más que comentar, ahora vamos a iniciar ya nuestro webinar en este caso, dándole pase en este caso a la profesora Giovanna Cárdenas. La profesora Giovanna Cárdenas es directora independiente y consultora internacional del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento de IIS de México. Es contador público colegiado, es MBA en ESADE Business School y cuenta con el grado de magíster en finanzas de nuestra casa, de ESAM Business School, y una maestría en auditoría en la Universidad Pacífico Business School. Ha realizado estudios en Georgetown University, en ESADE y en INCAE. Bienvenida, profesora Giovanna. Ok, muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias al FRI por este espacio. Y bueno, bienvenidos a todas las personas que se han podido interesar y darse un espacio para poder compartir conocimiento y experiencias, ¿no? Realmente para mí es un gusto volver a mi casa de estudios, ¿no? Con un tema muy importante y muy relevante que está en mis venas, ¿no? Que es el tema relacionado a la auditoría. Voy a proyectar un pequeño material que he traído. Ustedes me dicen si lo ven.
Y más que una clase, vamos a conversar un poquito de este tema que le hemos denominado. ¿Ven mi pantalla, por favor? Sí, ¿no? Sí, sí la podemos ver. Ok, entonces vamos a iniciar con este webinar que se llama, le hemos denominado el valor agregado de una auditoría financiera en la estrategia de las organizaciones, ¿no? Mi nombre es Giovanna Cárdenas, estoy a su disposición, me encuentran también en las redes sin ningún problema para resolver consultas. La dinámica de este webinar efectivamente es una suerte de conversatorio donde voy a ir comentando un poco, vamos a ir desde lo general a lo específico, para obviamente al final recoger algunas conclusiones, ¿no? ¿Por qué la auditoría financiera es importante en una organización y por qué obviamente agrega valor, ¿no? O debe agregar valor, ¿no? Porque es interesante, comenté yo, ya que también las metodologías de hacer auditoría han ido cambiando en el tiempo. De hecho, quien les habla ha sido auditora desde que salió de la universidad. Yo me formé en la firma internacional PricewaterhouseCoopers, casi toda la mitad de mi carrera, y la otra mitad ya me fui a la gestión, ¿no? Me fui al día a día, ya a tomar las decisiones. Y es interesante esas dos vistas, ¿no? Esas dos vistas donde por un lado revisas información basados en un sinnúmero de normas, ¿no? Y por otro lado, ya estás en la gestión haciendo que finalmente a través de esas normas todo esto se cumpla en el día a día, ¿no? Entonces la adrenalina que se vive en ambos momentos es totalmente diferente, ¿no? Y bueno, vamos a empezar por un tema de contexto internacional, ¿no? Yo quiero que de alguna manera nos situemos en qué es lo que está pasando hoy pues en el mundo, ¿no? Hay un contexto internacional que, como bien sabemos, todo el mundo está impactado hoy por una pandemia. Escuchaba ayer en las noticias que ya en Europa están en la quinta ola. Nosotros supuestamente vamos a estar en una tercera ola en agosto. Y bueno, y todo esto obviamente son factores externos que impactan en una organización, sí, ¿no? Hemos visto que en algunos casos ha impactado de manera positiva y en otros casos de manera negativa. Aunado a que obviamente cualquier estrategia de negocio, esta pandemia pues la destruyó, ¿no? Porque efectivamente en el año 2020, ¿no? Que fue el año pasado, nadie preveía que iba a venir una pandemia y sobre todo de esta magnitud. Miren, ya estamos cerca de más de 15 meses con esta pandemia. Entonces, son factores que definitivamente van a afectar los planes de la organización totalmente. La pregunta es, ¿la empresa está preparada? ¿La empresa estuvo preparada? ¿La empresa hoy está preparada para esa continuidad de negocios? Bueno, son muchas de las cosas que obviamente se han ido diseñando en el día a día y que de cara obviamente a una auditoría, también es importante saber el contexto en el que nos encontramos para que finalmente esa auditoría no sea una suerte de trabajo de policía, ¿no? Antiguamente se veía al auditor como un policía, ¿no? Ya vienen los auditores, ¿no? Y como que todo el mundo se ponía debajo de la mesa. Y no es así. Realmente hace muchos años el enfoque de auditoría cambió y el rol del auditor es un rol de asesor, ¿no? Un rol de acompañar en la gestión de una manera obviamente objetiva, ¿no? O sea, no quiere decir que se tiene que generar un compadrazgo o un amiguismo, no, sino acompañar en esa gestión de una manera objetiva, estar en el día a día más que en el posteriori, ¿no? Porque ustedes recordarán que antiguamente la auditoría de un periodo en particular se hacía mucho después, ¿no? Cerrábamos el año 2020 y recién en marzo del 2021 se estaba haciendo la auditoría. Entonces, esa auditoría no generaba valor agregado, ¿no? Realmente los empresarios decían, pero ¿para qué me sirve esta auditoría? ¿No? Aparte de dar fe de que los números estaban bien en base a las muestras, pero más nada, ¿no? Después decían, pero ¿y cuál es el valor agregado? Yo realmente necesito que todos los issues que tú identifiques durante el desarrollo de una auditoría, me lo comentes en el día a día para yo tomar decisiones. Es ahí donde obviamente los enfoques de manera internacional cambiaron y se busca que el auditor acompañe en la gestión a la empresa, porque después ya fue, ¿no? Y después ya si identificamos que se robaron activos de la empresa, ya no existe el activo, ya hasta de repente no existe la persona. Entonces hoy en día el auditor tiene que ser
un socio estratégico, ¿no? Un socio estratégico de quienes lideran la empresa, cumpliendo obviamente ese rol objetivo basado en principios, basado en normas, ¿no? Bueno, seguidamente, yendo un poco con el contexto, no podemos dejar de lado qué es lo que está pasando en el mundo y en América Latina, ¿no? Y que esto va a ser obviamente que seamos también mucho más exhaustivos y que sean más exhaustivos con nosotros en el momento de hacer una auditoría, ¿no? Hoy en día hay una institución que se llama Transparencia Internacional, que en enero de 2021 emitió este informe respecto a la percepción que se tiene a nivel mundial de todo lo que es la corrupción en el mundo. Y ustedes verán los distintos colores que van desde rojizo hasta amarillo, siendo amarillo el color más claro, aquellos países donde no se percibe corrupción. Y los que van de rojo a naranja es donde sí hay un alto índice de percepción. Entonces, como podremos ver, en América Latina casi todo es naranja, ¿cierto? Excepto por acá que está Uruguay, que está casi en amarillo. Pero todo lo demás, Centroamérica, miren, corrupción, ¿no? Miren África, miren en el mismo Europa, ¿no? Entonces, es interesante lo que está pasando en todo el mundo de cara a este tema de la corrupción. ¿Y por qué les traigo este tema a la mesa? Porque obviamente, basado en este entorno súper negativo, basado en este entorno donde obviamente se ha quebrado la confianza, las auditorías son mucho más exigentes, ¿sí? Y obviamente requieren de un personal calificado. ¿Por qué? Pero ¿y por qué? ¿Por qué, Joana? ¿Por qué nos tienen que estar auditando cada rato? Bueno, porque se perdió la confianza y se supone que una auditoría hecha por un ente independiente, por profesionales independientes, va a generar y va a devolver esa confianza a aquel inversionista o a aquel usuario que quiera tomar decisiones respecto a la información financiera de la empresa. Entonces, miren lo que está pasando en el mundo. Miren, y esto realmente yo lo traigo mucho en mis exposiciones porque es un tema de reflexión, es un tema, no podemos hacernos de la vista gorda. La foto es así, así nos miran a nivel mundial. Y hoy creo que estamos en un momento súper interesante en todo el mundo donde de verdad sí tenemos que tomar cartas en el asunto, tener mucha responsabilidad en cada cosa que hacemos. ¿Por qué? Porque obviamente pues a nadie nos gusta que nos miren feo, ¿no? Pero es así, que la foto actual del Perú a nivel mundial y de Latinoamérica es así. Entonces, eso hace a que el grado de confianza, como ven, no es alto, es un grado de confianza prácticamente en cero. ¿Eso a qué va a conllevar? A que las auditorías sean mucho más exhaustivas. ¿Y me va a servir una auditoría, por ejemplo, a posteriori? No, no me va a servir. Lo que va a querer realmente la empresa es una auditoría durante todo el proceso. ¿Para qué? Para, como se dice, ir a dormir tranquilos a la casa, ¿no? Entonces, miren cómo cambia también la velocidad de la auditoría y obviamente cómo cambia ese ojo clínico también del auditor. Hoy en día, obviamente, también se busca que el auditor sea una persona súper experimentada, con principios, súper objetivo, súper ético. También eso es muy importante. Seguidamente, hay yo les invito a ver este informe, realmente es gratuito, pueden entrar a la página de Transparencia Internacional y la presidenta de Transparencia Internacional hizo un comentario interesante, ¿no? Que creo que no es ajeno a todo lo que estamos viviendo y tenemos un montón de ejemplos, ¿no? En el caso peruano. La COVID-19, dice, no es solamente una crisis sanitaria y económica, es una crisis de corrupción y no la estamos superando. Delia Ferreira Rubio es la presidenta actual de Transparencia Internacional y eso obviamente genera una preocupación. ¿Por qué? Porque obviamente ella misma está declarando, ¿no?, que hay una crisis de corrupción y aunado a esa crisis de corrupción se genera la desconfianza, ¿cierto? Claro, por un lado ustedes me dirán, Giovanna, pero ¿hay más chamba para el auditor? Sí, hay más chamba, pero el tema es de que basado en un entorno de full desconfianza. Y cuando hay full desconfianza, tienes que hacer más revisiones. Y obviamente llega un momento que no te va a alcanzar el tiempo, porque revisar todo lo que ha pasado en 360 días, no hay forma que tú lo hagas en una semana, ¿cierto? Y es ahí donde cambia el enfoque, ¿no? Se buscan auditorías preliminares o preventivas que ayuden a ir de la mano con la gestión del negocio para que a diciembre, al cierre de año,
finalmente los resultados sean positivos y obviamente durante ese proceso se haya ido corrigiendo o levantando las distintas situaciones de interés. Situaciones de interés que en todos lados hay, porque obviamente, de nuevo, el mundo no es perfecto, ¿no? El mundo va cambiando, las transacciones también van teniendo un desenvolvimiento diferente, porque finalmente la ejecutan personas, y eso hace de que obviamente se trabaje de una manera aliada con el auditor. De nuevo recalco, aliada en el sentido de avanzar paso a paso con el crecimiento de la empresa, siempre respetando la objetividad. Ojo, siempre respetando la objetividad. Algo importante que también debemos mencionar y que ha hecho que obviamente la corrupción parece mentira, a partir de que pasó el caso de Enron. Hay un informe que salió hace unos días sobre qué ha pasado después de 20 años, porque justo se cumplen los 20 años de Enron, y resulta hemos avanzado, hemos reducido la corrupción. La respuesta es no. Nos remitimos a los informes y la corrupción, por el contrario, se ha incrementado. ¿No? Se ha incrementado grandemente y eso es de verdad muy triste porque eso no genera al final avance, ¿no? Miren los casos, ¿no? Tenemos casos muy emblemáticos que ustedes lo pueden encontrar. Realmente hoy hay mucha información en Google, hay mucha información en YouTube. El caso de Enron, ¿no? Que se dio más o menos en los años 20 años atrás, ¿no? Donde obviamente hubo todo un fraude contable, el caso de Olympus, Daewoo, Petrobras, el de WorldCom, el de Volkswagen, y recientemente el caso de Odebrecht, ¿no? El caso de Odebrecht. Pero ahí miren, ¿no? Y justo pensaba, antes de iniciar, una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Y qué pasó ahí con los auditores? ¿No? ¿Qué pasó? Nos podemos a pensar y podemos seguir indagando. Y claro, en el caso de Enron, los auditores, y ustedes saben claramente porque fue un escándalo súper mundial, Arthur Anderson eran los auditores, tomaron parte del partido, ¿no? Solaparon las distintas situaciones. ¿Y qué pasó? Radicalmente, apenas se descubrió el fraude, Arthur Anderson deja de desaparecer. Una firma con mucho prestigio, ¿no? Con profesionales A1, pero inmediatamente dejó de desaparecer en todo el mundo. Entonces, estos son casos reales, ¿no? Casos reales que de verdad deberían de transmitirnos un mensaje, que puedes tener muchos años en el mercado, ser una marca muy prestigiada, pero basta que tengas un error, ¿no? Y este se haga público, se termina finalmente la continuidad de ese negocio. Y cuidado, ¿no? Y por el camino que está yendo Odebrecht, por el camino que ha ido Graña, ¿no? Ustedes han escuchado que inclusive ha cambiado su razón social, ¿no? Por el camino que están los del Club de la Construcción, ¿no? Entonces, acá hay un tema de reflexión muy importante. Pero claro, sin embargo, también se generan oportunidades para que el auditor obviamente cada vez esté mucho más preparado y pueda acompañar de nuevo en una gestión más preventiva, más que reactiva, porque claro, aquí hay todo un dilema de qué pasó con los auditores. ¿Conocían los auditores los problemas? ¿Llegaron a revisar esas cuentas? ¿Qué pasó, no? O sea, es algo que todavía no se ha concluido. En algunos casos, en muchos escándalos, efectivamente, así como cayó la empresa, cayeron los auditores, porque eran errores muy, muy, muy evidentes, aunado a que al auditor no era un auditor nuevo, era un auditor que ya venía recurrentemente auditando a la empresa, ¿no? En el caso de Odebrecht, los auditores también han sido llamados a la fiscalía para que den su testimonio. En el caso de Graña, igual, ¿no? Todavía este es un caso que en el caso peruano es todavía muy largo, ¿no? Todavía no sabemos, pero sí interesante. Les comento que a través de estos casos, son casos de estudio que a nivel mundial se están revisando en las distintas universidades, en las distintas ponencias que se dan, ¿no? ¿Qué pasó, no? Empresas tan poderosas, tan líderes, que si tú entrabas a su página web y si entrabas a la organización, tenían procedimientos súper, súper claros, ¿no? Pero ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Y sobre todo, ¿qué pasó al más alto nivel? Porque de nuevo, aquí no se trata de echarle la culpa al contador o a quien presentó los estados financieros, sino qué pasó con la alta dirección, que eso es algo que hay que tener claro también como auditores. Quienes toman las decisiones
de un negocio es la alta dirección, ¿no? En una gran empresa está el directorio que representa a la Junta General de Accionistas y este directorio a su vez tiene un gerente general. Y obviamente luego del gerente general está el cuerpo, el equipo de gerentes que lo acompaña. Entonces esto hay que tener bastante claridad. Hoy en día, producto obviamente de todas estas situaciones, se han generado un sinnúmero de normas. De hecho, comentaba hace unas horas que en el caso peruano, nosotros realmente somos bastante admirados por el sinnúmero de normas que tenemos, que hemos sido asesorados por organismos internacionales, pero claro, el gran tema es que no todas se han divulgado, no todas son entendidas. Creo que ahí hay oportunidades profesionales, sobre todo para desempeñarnos como excelentes auditores, ¿no? Excelentes auditores que no solamente tiene que ver un tema de marca, sino tiene que ver un tema de ética, ¿no? Porque esa es la distinción que hay respecto a un auditor de otro, ¿no? Bueno, y para cerrar ya el entorno, en el año 2019, Perú ingresó al grupo de los 50 países más corruptos del mundo, ¿no? O sea, al parecer, una noticia, pues que miren, casi en media página, ¿no? Algo que realmente, de nuevo, ¿no? O sea, creo que llama a la reflexión y saber cuál es mi rol. Yo desde donde estoy, ¿qué es lo que yo puedo hacer para contribuir a que mi país siga siendo adelante? Un rol importante desde nuestra profesión, si somos contadores y si finalmente nos dedicamos a la especialidad de auditoría, definitivamente es hacer las cosas bien. ¿Qué cosa es hacer las cosas bien? De acuerdo a buenas prácticas. ¿Qué es de acuerdo a buenas prácticas? De acuerdo a como indican las normas, porque las normas se han hecho para cumplir. Y en el caso de la auditoría, nosotros tenemos un sinnúmero de guías que nos indican cuál es el trabajo que se tiene que hacer dependiendo del tipo de auditoría. Si hablo de una auditoría financiera, obviamente tengo que revisar los estados financieros y todo el sustento que hay detrás. ¿De acuerdo a qué? A principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Y qué otras cosas más? Y las normas internacionales de información financiera que hoy son vigentes en el Perú. Y Giovanna, ¿eso aplica para todo tipo de empresa? Eso aplica para todo tipo de empresa. Si hay excepciones, también hay normas específicas que te indican cuál es la excepción, ¿no? Pero hoy en día, un gran avance que también ha tenido el Perú es que obviamente ha sido uno de los primeros en que sus empresas implementen las normas internacionales de información financiera. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque hubo presión. No necesariamente hubo, básicamente el interés de implementar normas internacionales de información financiera ha sido porque mi información va a tener mayor accesibilidad a terceros de otros países que puedan leer y entender la información financiera y eso obviamente nos abre un sinnúmero de oportunidades en el mercado internacional. Entonces, de hecho, nos exige a nosotros también como auditores a prepararnos, a dar, como se dice, 10 pasos adelante para obviamente estar preparados, porque recuerden, el auditor cumple una función de asesor. Entonces, si tú eres asesor, finalmente te vuelves asesor de la empresa, pues tienes que estar preparado a las distintas situaciones, ¿no? Y hoy, a diferencia de muchos años atrás, realmente hay que dedicarle tiempo a la investigación. Hay mucha información realmente en la web, hay mucha información en YouTube. Yo a veces en las noches me pongo a investigar y me he ido hasta páginas súper interesantes, por ejemplo, en el mercado empresarial de Dubái, ¿no? Y es interesante, ¿no? Las buenas prácticas y cómo, por ejemplo, en Dubái realzan mucho los temas de buen gobierno corporativo, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces eso es parte del entorno general que no podemos de ser nosotros ajenos. Cuando nosotros hacemos una auditoría, parte de lo que nos debe interesar primero es qué tipo de empresa es y en qué mercado, ¿no? En qué mercado está desarrollándose y qué es lo que está pasando en este momento o en el periodo que voy a auditar. Es muy importante saber esas variables económicas, esas variables financieras, esas variables políticas, ¿no? Miren, hoy cualquier empresa que vamos a auditar es importante saber cuál es el impacto económico y político que están teniendo, por ejemplo, el caso de las empresas peruanas, ¿no? Ayer ya hemos sido comunicados que tenemos oficialmente un nuevo presidente y obviamente hay mucha expectativa, ¿no? Hay mucha expectativa qué es lo que va a pasar. Y obviamente eso no debe ser ajeno al auditor. Yo preguntaba hoy día, tuve la oportunidad de estar en la calle y preguntaba cuánto estaba el dólar, ¿no?
y el dólar, bueno, de alguna manera tenía una alza ya pegado a los 4, ¿no? Sigue en 3.98 y 3.99. Entonces, ¿eso impacta a las empresas? Sí. Eso como auditor yo tengo que conocerlo, sí, porque obviamente eso va a conllevar a saber si la empresa está reflejando ese impacto, ya sea positivo o negativo, de la diferencia cambiaria. Ok, vamos a algunos conceptos generales. ¿Por qué una auditoría externa agrega valor? ¿No? Nos preguntábamos, de hecho el webinar está muy asociado a que la auditoría financiera agrega valor a la estrategia, yo lo estoy afirmando, ¿no? Y de hecho ahora voy a justificar por qué lo digo. Una persona, un profesional, ¿no? Denominado José Monsalve, que también lo pueden encontrar en las redes, dice, ¿no? El hecho de que la mayoría de los dictámenes sean opiniones limpias, obedece a que las compañías registran los ajustes exigidos por los auditores y reguladores. Eso es correcto, ¿no? Normalmente cuando se hace una auditoría, lo que se busca es identificar las distintas situaciones, ¿no? En el día a día, ir conversando con este caso con la empresa y obviamente sugerir su inclusión. ¿Por qué? Porque obviamente el auditor está muy alineado al tema de buenas prácticas y podría ser que cuando tú vas a la empresa encuentres algunas desactualizaciones o algunas desviaciones que son sujetas a corrección. Sí, claro, nadie es perfecto. ¿Se pueden corregir? Sí. ¿Y de cara a qué? A que obviamente cuando se termine la auditoría, el auditor pueda indicar de que finalmente la opinión es limpia, de que finalmente no hay nada material que obviamente genere una opinión negativa. Y recuerden, ¿no? El auditor, a diferencia del contador, ¿no? Se basa en la materialidad, ¿cierto? El contador se basa en la exactitud, todo tiene que cuadrar, con diferencia cero, mientras que el auditor trabaja en función a una muestra. Y el riesgo, de hecho, es súper alto, ¿no? Porque yo no estoy los 360 días en la empresa, yo estoy solamente en distintos periodos del año, distintas fechas y distintas semanas, ¿no? Entonces tengo que obviamente desarrollar un sinnúmero de habilidades y hacer un sinnúmero de pruebas. Y todo esto siempre asociado al riesgo y al control interno, que son palabras que ustedes van a escuchar muy común en el desarrollo de una auditoría, ¿no? Evalúame el control interno, identifica cuáles son los riesgos del negocio, solicita el mapa de riesgos y hoy en día, de hecho, deben haberlo escuchado muy comúnmente porque entramos a una pandemia y efectivamente una de las cosas que se pudo detectar es que muchas empresas no tenían su plan de continuidad de negocios, ¿sí? Y obviamente al no tener un plan de continuidad de negocios, muchas empresas no tenían esa práctica de poder identificar sus riesgos y sobre todo esa matriz que seguramente hemos estudiado en la universidad, pero que hoy es una herramienta de trabajo obligatoria para todos, ¿no? Entonces, ¿la auditoría externa agrega valor? Claro, por supuesto, ¿no? Si tienes ese rol y trabajas bajo una auditoría preventiva, totalmente. Una auditoría tardía, posterior a un cierre, realmente ya no la recomiendo, ¿no? Realmente es una auditoría básicamente por compromiso. Una auditoría, si yo quiero que hoy me auditen, por ejemplo, estados financieros del 2021, yo las debería contratar ahorita, ¿no? ¿Para qué? Para que me hagan una revisión, por ejemplo, al 30 de junio y me indiquen si todo está ok, si voy por buen camino, ¿no? Si estoy aplicando los principios de contabilidad correctamente. Si todo está bien, perfecto, ¿no? Sigo con las mismas prácticas. Si hay errores, que me lo indiquen para yo poder corregir, ¿no? De eso se trata, tiene que ser algo dinámico. Ya no estamos tampoco en la auditoría antigua donde tú tenías que validar información a través de procedimientos documentarios, ¿no? Si querías revisar facturas, ¿no? Tenías que pedir todas las facturas impresas, ¿no? Para que puedas chequear la existencia de las mismas. Hoy no, hoy hay otras herramientas tecnológicas que te ayudan de alguna manera a revisar la exactitud, la veracidad, la existencia de ello, ¿no? Obviamente, de nuevo, basados en ese sistema de control interno y en esos riesgos asociados. Entonces, y de hecho son muchas las cosas que se van a desarrollar en el diplomado de auditoría financiera, donde realmente también es muy contenta porque muchos de ellos son colegas que hemos de alguna manera estado en distintos momentos en PricewaterhouseCoopers. Entonces es interesante poder venir a compartir con todos ustedes esas buenas prácticas, esas anécdotas también que se dan en el desarrollo de una auditoría, ¿no? Porque obviamente
Cuando tú presentas la propuesta, te contratan, presentas al equipo, hasta ahí todo es felicidad, pero el tema y el reto se da ya durante la auditoría. Recuerde que al final es gestión de personas, ¿no? Es gestión de situaciones, entonces para cada persona hay una situación diferente, ¿no? Tema a tomar en cuenta. Luego de ahí dije, no, vamos a hablar un poco del objetivo principal de esa auditoría financiera, ¿no? Esa auditoría que finalmente es de estados financieros. Y en principio, pues esa auditoría conlleva al desempeño de un negocio. ¿Los estados financieros hablan? Pues, por supuesto que sí. Si tú eres un buen lector de estados financieros, tú puedes concluir muchas cosas y puedes medir la gestión que ha hecho la alta gerencia. Se puede ver claramente, se puede ver inclusive hasta los riesgos que han asumido, ¿no? Se puede ver inclusive cuál es la estrategia del negocio. Entonces, obviamente, el objeto principal de una auditoría va a ser generar credibilidad, o sea, que todo lo que esté plasmado en los estados financieros a través de distintos procedimientos exista. La Bolsa de Valores exige que todas las entidades que cotizan en bolsa deben presentar informes anuales auditados. Pero acá sí hago un alto, ¿no? La auditoría no solamente es exigible para empresas que cotizan en bolsa. Yo, si soy una empresa que no cotizo en bolsa, ¿puedo solicitar una auditoría financiera? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, por varios motivos. Primero, por salud empresarial. Segundo, por ese plan de mejora continua. Y tercero, porque seguramente en ese plan de crecimiento tú estás apostando a salir quizás afuera, ¿no? Sí, quizás salir a mercados internacionales y obviamente te van a pedir un informe auditado. Eso es como que te pidan tu RUC, tu constitución, ¿no? Enséñame los estados financieros auditados. ¿Por qué? Porque finalmente el auditor lo que genera es credibilidad. Por eso es muy importante que obviamente la ética sea parte del ADN del auditor, ¿no? Entonces, ¿te abre puertas un informe auditado? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el auditor va a ratificar que estás bajo principios contables y bajo normas internacionales de información financiera. Y sobre todo, también recuerden que en el dictamen se dice, ¿no? La gerencia es responsable del estado financiero. Entonces, es una declaración muy importante que hace el auditor, ¿no? Entonces, se ve y se trasluce que es una empresa de alguna manera sana, ¿no? Dentro, obviamente, de la materialidad que ha definido la empresa para, obviamente, las pruebas de auditoría. Luego de ahí, el valor agregado, como les comentaba, en general es contribuir a la confianza en los estados financieros de uso público de una compañía. Eso es algo importante, ¿no? El tener un informe de auditoría, un estado financiero auditado, ¿no? A través de un informe de auditoría, te abre de verdad muchas puertas, ¿no? Eres más accesible a préstamos, ¿no? Eres más accesible em, a inversionistas internacionales, ¿no? Hoy en día hay algo muy interesante, ¿no? Latinoamérica y sobre todo el Perú es un país muy atractivo para inversionistas internacionales. Entonces, lo primero que te piden es un informe auditado. Entonces, de nuevo, ¿no? Muy importante, por eso que esa credibilidad que tiene esa firma de auditores va a estar conformada, obviamente, por el buen desempeño y buen comportamiento de sus auditores, ¿no? Eso tienen que tenerlo súper claro y es por lo que caracteriza finalmente a un auditor. Nos ven a veces con caras de malos, ¿no? Dicen, no, no son malas personas. No, no, no son malas personas. Son, yo diría, personas profesionales que obviamente a veces tienen un rol duro, ¿no? Un rol duro porque obviamente a veces no son ajenos a dar malas noticias, ¿no? Pero ante una mala noticia también hay una solución. Eso también es importante. Siempre exigir un valor agregado, exigirnos y como cliente exigir porque tienen la capacidad. La auditoría agrega objetividad de juicio, es decir, la visión independiente de un tercero, ejercida con imparcialidad y escepticismo profesional, la que busca proveer, además de lo anterior, seguridad razonable en los estados financieros. Es aquel profesional que obviamente sí, tiene un rol ácido porque te va a decir si es blanco o es negro, pero no se queda ahí. Obviamente también te dice, mira, si esto está bien, es correcto, es una buena práctica, pero esto lo has hecho de manera incorrecta, deberías hacerlo de esta manera, ¿no? Por eso hablaba desde el inicio que cumple un rol de asesor. Hay dos temas, pues, ¿no? Claves en esa medición de resultados de gestión, ¿no?
Uno es verificar lo apropiado de las políticas y criterios contables relevantes utilizados en la confección de sus estados financieros, ¿no? Que ya hemos hablado, es de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y a normas internacionales de información financiera, así como también la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la compañía, por ejemplo, provisiones, por ejemplo, vidas útiles, ¿no? Todas esas son definiciones que hace la gerencia. Pero acá me detengo un ratito a reflexionar con ustedes. Entonces ustedes dirán, Giovanna, ¿y la auditoría es aplicable a todo el mundo? ¿Se puede aplicar? Sí. En algunos casos es obligatoria, en otros casos es voluntaria, ¿cierto? ¿Obligatoria para quiénes? Para todos aquellas empresas que cotizan en la bolsa. Es obligatoria, es mandatoria. ¿Voluntaria para quiénes? Para todo tipo de negocio. ¿Por qué? Porque obviamente te da una mayor solidez hacia una entidad financiera, por ejemplo, hacia un inversor ángel, por ejemplo, y hacia mercados de afuera si es que tú quisieras exportar tu producto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Acá me detengo porque justo en estos días estoy capacitando a unos gerentes de agencia de un banco muy importante y hablábamos del tema de los estados financieros, ¿no? Entonces me dicen, mira, nosotros somos de la banca minorista y efectivamente son pequeños empresarios que a veces no tienen ni siquiera un contador, ¿no? Pero tienen que presentar su declaración jurada. Entonces, miren lo importante de esta información. Toda empresa, cual sea el tamaño, está obligada a presentar estados financieros. ¿Basados en qué? En principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Basados en qué adicionalmente? En normas internacionales de información financiera. ¿Qué pasa si no lo hace? Porque no tiene los recursos. Esa información no es confiable. Ojo, esa información no es confiable. Y yo como banco, ¿podría darles un préstamo? Pues la respuesta es no, porque obviamente esos estados financieros, al ni siquiera tenerlos formulados, y si están formulados ni siquiera bajo principios de contabilidad generalmente aceptados y normas internacionales, podrían ser estados financieros con información fraudulenta. Pero tanto así, Giovanna, claro que sí, porque no está bajo principios de contabilidad aceptados. Ojo con ello, ¿ah? Ojo con ello, o sea, el tema de la contabilidad es algo serio, por ende, el tema de la auditoría es más serio todavía, ¿no? Porque como auditor tú tienes que validar que esa contabilidad sea correcta. Y obviamente para ello hay toda una estrategia, ¿no? Es muy importante verificar ese control interno, ¿no? Si es que la empresa tiene un sistema de control interno, ¿no? Y si finalmente, si ese sistema de control interno es fuerte, obviamente sus estados financieros de alguna manera van a transmitir también esa fortaleza, ¿no? En los controles internos. Si no existe control interno, qué miedo, ¿no? Pobres estados financieros. Porque recuerden que finalmente todo lo que pasa en una empresa se refleja en el estado financiero, en las distintas partidas. Es como que llega un momento en que las partidas tienen vida, ¿no? Y te empiezan a levantar la mano, te dicen auxilio, hola, estoy por acá, ¿no? Entonces, cuidado. Esta parte es muy importante porque hay veces, por querer correr, ¿no? Pensamos que las empresas pequeñas no tienen esa obligatoriedad y mucho menos, obviamente, la necesidad de tener un contador, ¿no? Entonces, cuidado con ello, ¿no? Sí necesitan contabilidad, sí necesitan formular estados financieros porque ese es el lenguaje universal. Y de hecho, en ese camino, una de las cosas que quería también mencionar era lo siguiente, ¿no? Eh, sí ven mi pantalla nuevamente, ¿cierto? Sí, sí lo Ok, vemos. excelente. Aquí yo quería referirme un poco a las normas, ¿no? Yo he hablado mucho de las normas internacionales de información financiera y hay dos normas que a mí siempre me gusta recomendar que se lean y son de nuevo de fácil acceso. El marco conceptual de los estados financieros y la famosa NIC 1 de presentación de estados financieros. Estas dos normas yo se las recomiendo. Entran a Google, está en la página del MEF, ponen marco conceptual, ¿no? Vigente en el 2021 y les va a salir toda la información que hoy yo les voy a comentar. Entonces, ¿qué te dice en el marco conceptual, no? Te dice que obviamente los estados financieros son de orden mandatorio y que son utilizados por un sinnúmero de usuarios. ¿Para qué? Para tomar decisiones económicas. Y miren para qué, ¿no? Para decidir cuándo comprar,
para evaluar la capacidad o responsabilidad de la administración, para evaluar la capacidad de la entidad para pagar a sus empleados, para evaluar la seguridad sobre los montos prestados a la entidad, para establecer las políticas sobre impuestos, para determinar las utilidades distribuibles y los dividendos, para regular las actividades de las entidades. Y yo como auditor tengo que conocer ello, pero por supuesto. Mira, acá ya la norma te está diciendo para qué sirven los estados financieros, ¿no? Y miren, ¿no? El beneficio es súper, súper, súper potente. También la norma te dice, por si acaso, ojo, por si acaso, los componentes de los estados financieros son 5. Estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo efectivo y notas a los estados financieros, ¿no? Esto es lo que toda empresa debe tener. ¿Y cuál es mi rol como auditor? Verificar que toda la información que esté ahí registrada sea correcta. Pequeño trabajo, no es nada fácil, más aún dependiendo del tamaño, ¿no? Donde quizás el número de transacciones es infinito. Y por eso, obviamente, hoy en día, las metodologías conllevan a un trabajo mucho más preventivo. Un trabajo posteriori no sirve, eso totalmente comprobado. Quien te haga la auditoría después que ha cerrado el año, de verdad estás perdiendo dinero. Ok, ¿qué más te dicen estas normas? Porque todo esto está escrito, te dice también, ¿no? Los objetivos del estado financiero es suministrar información sobre la posición financiera, rendimiento y cambios financieros, útil para la amplia variedad de usuarios. Eso también te dice la norma y obviamente el auditor tiene que tenerla clara, ¿no? Porque obviamente el estado financiero tiene que reflejar exactamente la posición financiera, el rendimiento y cambios financieros de una entidad. Para eso hay un sinnúmero de normas, ¿no? Dentro de las normas internacionales de información financiera podemos nombrar la norma de existencias, la norma de activo fijo, la norma para el reconocimiento de ingresos. Giovanna, pero ¿y qué pasa si no utilizo o tengo desconocimiento de esa norma y lo estoy haciendo según mi criterio? Cuidado. Podría ser que por estar en una situación cómoda, ¿sí? Tus estados financieros estén reflejando una realidad que finalmente está equivocada y no ayuda a la toma de decisiones. Y por ende, una realidad que no está bajo principios y que al final podría identificarse como un engaño finalmente al tercero que le estés presentando la información. Ojo con ello, ¿no? Porque muchos dicen, no, pero es un error, no sabía. Por eso hay que documentarse. Hoy en día hay mucha, mucha normatividad y tenemos una obligación todos personal de estar involucrados en estos temas. ¿Qué más te dice esta norma, por ejemplo, no? Te dice algo interesante, esto no es algo que yo lo diga. Te dice, por si acaso, hay 7 principales usuarios. Mira, te define el inversionista, el empleado, los proveedores, la administración pública, el público en general, los clientes y prestamistas. Miren, pequeña responsabilidad para la empresa, porque tiene que ser transparente con todos estos usuarios, y para el auditor, porque finalmente el prestamista va a pedirte los estados financieros, pero te va a decir que sean auditados. Y tú como auditor tienes ese rol de decir que todos los estados financieros están, porque eso es lo que busca finalmente el usuario, ¿no? Que le digas que todo está ok y que están sobre todo bajo principios de contabilidad generalmente aceptados y normas internacionales de información financiera. ¿Para qué? Para que eso ayude a la comparabilidad con empresas del sector, tanto local como internacional. Ese es el beneficio que hoy tenemos como empresa peruana si es que aplicamos esas buenas prácticas y si obviamente nos vemos beneficiados también porque nuestra empresa haga una auditoría. Esa auditoría le va a dar definitivamente mucho más valor al negocio, ¿no? De cara a que un tercero diga, oye, sí, es como una diploma, ¿no? En otras palabras, siempre cuando se hace una auditoría, lo bonito es cuando todo está ok y te dan ese diploma que es el dictamen. Te dicen todo está razonablemente bien, ¿no? ¿Qué más tenemos que saber sobre este tema de los estados financieros? Bueno, que hay usuarios, la norma también define quién es cada usuario, te dice quién es el inversionista, quién es el empleado, quién es el prestamista, quién es el proveedor. ¿Por qué? Basado en lo que hemos hablado al inicio, ante tanta corrupción, hoy obviamente lo que se busca es que haya mucho más transparencia en la información.
¿Por qué? Porque parte de lo que ha venido pasando es por el ocultamiento de un sinnúmero de información y por otro lado por estados financieros que lamentablemente eran fraudulentos. ¿De cara a qué? De cara a la violación de ese sistema de control interno que yo les comentaba, ¿correcto? Entonces el gobierno también es parte de ese usuario, el cliente, el público en general, ¿no? Y aquí, ¿no? Una parte interesante, ¿y quién es responsable de los estados financieros? Todos siempre dicen el contador, ¿no? El contador, no, un momentito, el contador es el responsable de la preparación de estados financieros. Pero ¿quién tiene que dar fe de que el estado financiero es correcto y existe todo lo que está ahí? Es la gerencia, ¿correcto? La gerencia y la alta dirección, el directorio. Nadie puede decir que si, por ejemplo, el estado financiero tiene un activo fijo que no existe en la compañía, no le podemos echar la culpa al contador. Tenemos la responsabilidad es directa del directorio y de la gerencia. Pero por ahí, ¿no? En un caso real dijeron que yo no sabía, ¿no? A mí nunca me dijeron. Entonces, cuidado con ello, ¿no? Esto también conlleva a mucha comunicación, mucha comunicación de manera permanente. Pero hoy en día esto se ha vuelto también mucho más, yo diría, exigente, ¿no? El directorio no es un ente que está para la foto, no. Es un grupo de profesionales que tienen que estar de manera permanente asesorando a la gerencia, porque la gerencia general tiene un jefe, ¿cierto? ¿Quién es el jefe? El directorio. ¿Sí? Y son ellos quienes tienen que son el que dan el ritmo y la voz de mando en la empresa. Y el auditor, ¿qué tiene que ver con estos señores? Bueno, el auditor tiene que tener llegada hasta el directorio. El auditor tiene que tener llegada a la gerencia general. ¿Por qué? Porque de alguna manera se va a informar de los planes, de la estrategia a seguir y va a poder de alguna manera ir validando cuáles son los pasos que va a dar la empresa, ¿no? Va a ir diciendo y evaluando si la transacción es correcta o no, o en todo caso sugiriendo cuál es la norma más aplicable. Ojo con ello, ¿no? Por eso, de nuevo, el trabajo es de acompañamiento, el trabajo va de la mano y obviamente sí, hay una labor de verificabilidad posteriormente, ¿no? ¿Qué más, no? Aquí esta parte también quería mencionarlas porque esto lo dice la norma, ¿no? La norma, nosotros somos, imagínense que somos el área financiera, somos el CFO. Como CFO, ¿tengo que tener conocimiento de esto? Sí, ¿no? Entonces, mira, los estados financieros te dice la norma que tienen que ser relevantes, comprensibles, tienen que ser oportunos, tienen que ser verificables, tienen que ser comparables, tienen que tener la representación fiel y tienen que tener materialidad e importancia relativa. Pero Giovanni, ¿por qué me dices eso a mí como auditor? Bueno, porque tú como auditor tienes que verificar que todo esto se cumpla, ¿sí? Verificables, por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto que hay estados financieros muy, muy bonitos, ¿no? Estados financieros que están súper, súper cuadrados y con ratios súper interesantes. Entonces, ¿qué se trata esta consideración de verificabilidad? Que todo lo que se muestra en el estado financiero exista, esté debidamente documentado, esté de acuerdo a políticas, ¿no? Y es ahí donde entra el auditor a esas pruebas selectivas. Y es por eso que tenemos que involucrarnos en el famoso sistema de control interno de la compañía. Pequeño trabajo, que obviamente si lo hacemos después de un año, no hay forma, no vamos a ser eficientes en la auditoría. Pero de nuevo, el mensaje que yo quiero darles es que todo esto está en la norma. Miren todo el conocimiento que tiene que tener el auditor, ¿no? Por eso el auditor tiene que estar 10 pasos más adelante que nuestro cliente. ¿Para qué? Para explicarles si es que ellos no saben, ¿no? Y esto, Giovanni, ¿es aplicable a todo tipo de empresa? Sí, es aplicable a todo tipo de empresas. ¿Desde la más pequeña? Sí, desde la más pequeña. ¿Pero por qué? Yo no tengo recursos. Bueno, desde que tú eres un negocio, ¿no? Una personería jurídica, tú tienes que tener claro que tienes que llevar contabilidad. Y esa contabilidad te obliga a presentar estados financieros. Dependiendo ya de la línea de crecimiento que tú quieras, obviamente en algún momento vas a necesitar auditores y esos auditores te van a pedir todo lo que venimos mencionando. Y es por eso muy importante, sí, apostar por la capacitación. ¿Por qué? Porque estas normas hoy en día también van modificándose constantemente, porque cada vez, basado en ese entorno que hemos visto, ese entorno rojo, se vuelven mucho más exigentes, ¿correcto? Entonces, miren qué interesante, ¿no? Y acá por eso hay un trabajo
un trabajo muy coordinado entre el auditor y el personal de la empresa. Coordinado, que ojo, de nuevo reitero, que no en ningún momento se debe de dejar de lado la objetividad, ¿no? El auditor siempre va a dar una opinión independiente y profesional respecto a las distintas transacciones que esté revisando. Y ese es su rol, ¿no? O sea, oye, dime por favor si todo está correcto o está incorrecto. No es que le tengo que poner una pistola y le voy a decir, dime que todo está correcto. No, no. Por eso es que el auditor cumple un rol de alguna manera de asesor. ¿Sancionador en algún momento? Bueno, sancionador si es que obviamente al final no quieres corregir. Al final ellos tienen que dar una opinión. Y si finalmente los estados financieros, por ejemplo, el rubro de activo fijo, que es súper importante, no está de acuerdo a principios, te lo va a decir en el dictamen, ¿no? Te va a decir, hemos revisado y excepto la partida de activo fijo, todo lo demás está bajo principios y te va a calificar esa partida. Entonces, miren lo interesante de este tema de, de los estados financieros que está de alguna manera normado. Algo que también no quería dejar de mencionar, que lo tengo también por acá, es el tema de empresa en marcha, ¿no? Em, a ver, ¿se ve mi pantalla, por favor? Sí. Estos estados financieros siempre tienen que estar formulados bajo el principio de empresa en marcha, ¿sí? ¿Y qué significa, Giovanna, este tema? Bueno, con la lectura de estados financieros, acompañado obviamente de la gerencia, saber cuáles son los planes que tiene el negocio para el futuro, ¿no? Para el futuro al corto plazo, al mediano, al largo plazo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que se busca es que la empresa siga operando en términos normales. Miren, hoy en día, por el tema de la pandemia, hay ciertos sectores que quizás no se reactiven, como es el caso, por ejemplo, de los cines, ¿no? Los cines el año pasado han reportado pérdida, y al reportar pérdida, el principio de empresa en marcha se pone en riesgo, ¿cierto? Porque no sabemos si este año generen las utilidades necesarias para poder cubrir o revertir esa pérdida del año pasado. No lo sabemos. ¿Es labor del auditor evaluar eso? Sí, es labor. ¿A través de qué? A través de un sinnúmero de pruebas que va desde este entendimiento que estamos haciendo ahorita. Preguntar a los decisores, no al contador, preguntarle cuáles son los planes que tiene la empresa para los próximos 5 años. Dada la situación, ¿cómo piensan revertir esa pérdida? De repente abrir una nueva línea de negocios, de repente abrir una nueva empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente este principio es un principio bandera. Siempre, constantemente, tenemos que evaluarlo. Ahora, algo que también quería mencionar, ¿no? Es el tema del control interno, ¿no? Hemos hablado mucho de los estados financieros, pero lo que soporta finalmente a estos estados financieros es el control interno. Y es en ese control interno donde obviamente se trasluce claramente todo el tema de la estrategia, ¿no? Por favor, me dicen si ven mi pantalla. Por el momento no vemos la pantalla. A ver, denme un segundo. Ahora sí. Ah. Profesora Giovanna, Sí, tenemos una consulta, se lo puedo ir sí, comentando para poder ir. claro que sí, adelante. Correcto. La participante Noemía Pasa nos consulta. En relación a la información financiera de los clientes minoristas de entidades financieras que en muchos casos son informales, cuya información no está en función a las normas ni principios, ¿cómo validar la información que brindan los clientes para una evaluación de crédito? Gracias por la pregunta. Bueno, un poco yendo a lo que hemos seguido conversando, ¿no? Los principios contables son aplicables a todo tamaño de empresa, es algo que tienen que tener claridad. Parte de lo que se tiene que buscar en las empresas pequeñas, minoristas, como bien decías, es darle una mayor orientación respecto a estos temas que efectivamente muchos de ellos lo desconocen. ¿Por qué? Porque están preocupados en el día a día. Pero si yo soy una banca privada muy fuerte en el país, yo creo que tengo la obligación, de alguna manera,
de capacitar a estos potenciales clientes, ¿correcto? ¿Por qué? Recuerden que hoy, por los temas de corrupción, se estaba buscando mucho mitigar los riesgos. ¿Y qué pasa? Si yo, banca, no hago la evaluación debidamente validada en este cliente minorista y resulta que este cliente minorista es una empresa que hace lavado de activos y tiene transacciones irregulares, yo, banca, estoy asumiendo esos riesgos. Y finalmente, si esta empresa tiene un problema, ¿sí? Un problema de corrupción, me podrían involucrar a mí por estar avalando estados financieros que no califican. Esta es una pregunta muy importante porque efectivamente, seguramente una siguiente pregunta que me puedes hacer es, pero las empresas pequeñas no tienen recursos. Efectivamente, para eso hay que buscar de alguna manera que se generen puentes, como por ejemplo con el Ministerio de la Producción, con el sector financiero, ¿no? Con los grandes líderes del mercado del sector privado, ¿no? Empresas, no sé, como Alicor, empresas grandes que de alguna manera finalmente tienen como cliente a este cliente pequeño, ¿no? O tienen como proveedor. Entonces, y creo que eso, espero yo que en un corto plazo vaya mejorando, porque es la única manera de poder cuidar a la empresa, ¿no? Yo en empresa pequeña me cuido y yo te cuido de alguna manera, empresa grande y viceversa, ¿no? Entonces hoy hay un trabajo muy recíproco que tenemos que hacer empresa grande y empresa pequeña, ¿no? Y la banca definitivamente está llamada a ayudar, a entrenar inclusive a estos clientes, porque al final el banco se beneficia, tiene un beneficio súper alto, porque al final le presta el dinero y obviamente gana una tasa de interés bastante atractiva, ¿no? Entonces, sí tienen que hacer ellos una debida diligencia. Sí está claro también que muchas veces, por dar ese otorgamiento de crédito, muchas veces se pasan estados financieros que no cumplen estos principios. Eso obviamente está mal, está errado y podría costarle un tema reputacional muy delicado al banco. Gracias por la pregunta. Quise tocarles también el tema de control interno por lo siguiente, porque el auditor, ¿sí? Si bien es cierto, es el auditor financiero, una de las primeras cosas que tiene que evaluar es si la empresa, como lo comenté anteriormente, tiene un buen control interno. Primero, si es que tiene un sistema de control interno. De pronto me dicen no, pero hay que preocuparse. Porque si no hay un control interno, como dicen, todo lo que se controla se puede medir, ¿cierto? Si no hay un control interno, obviamente no puedes medir y ese estado financiero podría ser cualquier cosa. Pero ¿de quién es responsabilidad ese control interno? Claramente también las normas te lo dicen. El directorio, la gerencia y el personal. Ojo, ¿no? O sea, no solamente ya hablamos del directorio y la gerencia, sino también las personas. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos ido a la universidad, de alguna manera, hemos estudiado una carrera y sabemos algunas cosas básicas, como también la empresa, toda empresa tiene un código de ética, ¿no? Tiene procedimientos. Entonces, todos tenemos que colaborar para que ese sistema de control interno se implemente y funcione. ¿Para qué? ¿No? Dice, diseñado para proveer un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos relativos a lograr la eficiencia en las operaciones, la confiabilidad de la información y el cumplimiento de las leyes aplicables y regulaciones. Entonces, el auditor, una de las cosas prioritarias que tiene que hacer cuando ingresa a una empresa es evaluar, uno, la existencia del control interno, dos, qué tan fuerte y tan sólido es el sistema de control interno. Eso que va a generar en el auditor cierto grado de confianza, ¿cierto? Cierto grado de confianza de que la información que finalmente está en los estados financieros es correcta. Cierto grado de confianza, no quiere decir que no llegue a hacer todas las pruebas que corresponde para finalmente darle validez a ese estado financiero. ¿Qué más es el control interno? Es un conjunto de procesos, mecanismos y elementos organizados, ¿no? Que interactúan entre sí ¿para qué? Para obviamente validar pues los procesos de gestión de la compañía, para dar certeza de la toma de decisiones y para conducirla al logro de objetivos, ¿no? ¿Basado en qué? En un ambiente ético, de calidad, de mejora continua, en concordancia con las normas de actividad empresarial. ¿Y esto por qué le tiene que interesar al auditor? Bueno, lógico, porque obviamente yo entro a una casa y tengo que saber qué tan ordenados son, qué reglas, cómo es la cultura, cuáles son las reglas que hay, ¿no? Si yo ingreso y empiezo a ver cierto desorden,
que el personal de repente no está en sus oficinas o que hay mucha ausencia, son indicios que de alguna manera te van a afectar al final dentro de la revisión que hagas. Aunque no lo creas, te afecta. Por eso es que el auditor, una de las cosas que desarrolla es ese olfato, ¿no? Ese olfato de cara a percibir, obviamente, que haya un adecuado sistema de control interno. Me preguntarán, ¿y en las empresas hoy en día hay sistemas de control interno? Sí hay, pero hay de todo, ¿no? Hay sistemas fuertes, hay sistemas débiles. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿ustedes qué piensan del sistema de control interno de Odebrecht y de Graña? ¿Fue un sistema de control interno, primero, existía, sí o no? ¿Y fue un control interno fuerte o débil? Ok, en principio ellos dicen que sí existía, ¿no? Pero no fue definitivamente un sistema de control interno fuerte, fue un sistema de control interno débil, que realmente permitió finalmente que pasen todos estos temas de fraude que se han venido generando, ¿no? Ok, ¿y qué más debo saber, ¿no? Del sistema de control interno? ¿Esto es aplicable para todo tipo de empresas? Sí. Sector gobierno, sector privado. En el sector privado, las empresas grandes, pequeñas y medianas, sí, también. Obviamente estamos hablando que a medida que es más grande la empresa, su sistema de control interno es mucho más robusto, más sólido. A medida que la empresa es más pequeña, obviamente el sistema de control interno es mínimo, ¿no? Pero una bodega tiene que tener un sistema de control interno, claro que sí. Por ejemplo, un, una actividad de control interno o un control interno que debería tener una bodega es el control de sus inventarios, ¿no? El arqueo de caja, por ejemplo, ¿no? Esas son finalmente acciones para cuidar el control interno, ¿no? Si no lo tiene, bueno, cuidado, ¿no? Ya sabes que no, nada va a cuadrar, ¿no? Ya sabes que qué pasa con los inventarios, ¿no? Entonces, este sistema de control interno tiene objetivos, ¿no? Operacionales, de cumplimientos. ¿Y qué busca? Eficacia, eficiencia, transparencia, economía de las operaciones y sobre todo una adecuada rendición de cuentas. Finalmente, los estados financieros, ¿para qué se hacen? Para rendirle cuentas a alguien, ¿cierto? Basado de nuevo en normas. Eso es algo que sí quiero que se lleven, ¿no? Por más que yo sea pequeña empresa, lo importante es que tienen que saber que hay normas. Y estas normas aplican a mí como pequeña empresa, también aplican a ti. ¿Sí? Obviamente en la magnitud de tu tipo de negocio y del tamaño que eres, pero aplican. O sea, en ningún lado dice de que la pequeña empresa no lleva contabilidad, no debe llevar contabilidad y esta contabilidad no es bajo principios de contabilidad. Ojo, ¿no? Nosotros a veces asumimos o cogemos el ruido de pasillo y eso es incorrecto. Y eso nos conlleva un sinnúmero de errores. Errores que conllevan a que inclusive puedas tú estar presentando estados financieros fraudulentos. Ojo, y esa es la labor también del auditor, orientar. ¿Sí? ¿Qué más? El sistema de control interno tiene objetivos de información, ¿no? O sea, no solamente es, por un lado, para la operación y para el cumplimiento, también tiene todo un objetivo de información, ¿no? Y todo esto es validable por el auditor, ¿no? ¿Cuál es esa importancia también de ese sistema de control interno, que es la base, si se dan cuenta, ¿no? Eh, Cuando yo verifico que los estados financieros sean correctos, yo lo primero que tengo que ver es si existe un sistema de control interno y cómo es ese sistema de control interno. ¿Por qué? Porque el sistema de control interno busca un cumplimiento de objetivos, busca transparencia, busca eficiencia en el uso de los recursos, busca el cumplimiento de las normas, mejora la capacidad de respuesta a las amenazas y evalúa los riesgos constantemente. Entonces, ese es el primer trabajo que hace todo auditor, ¿no? Y por eso todo esto también asociado a la estrategia del negocio. Por eso es que nosotros como auditores tenemos que hablar con los dueños del negocio, ¿no? Y de hecho, rápidamente, les voy a comentar algunos ejemplos, por ejemplo, de fraude común, ¿sí? De cara, miren, a que el control interno es débil. Y estos son fraudes que finalmente, si existen en la empresa, hacen que los estados financieros definitivamente pues no tengan validez. Ventas y servicios no contabilizados depositándose a cuentas bancarias personales. Ventas y servicios no declarados en impuestos. Créditos recuperados no contabilizados. Pagos autorizados a empresas y bienes no ingresados físicamente, estando únicamente registrados. Pago de sueldos a personal que no labora. Todo esto
son situaciones que son calificadas como fraude. Y todas estas situaciones salen producto de las revisiones, ¿correcto? Sí, producto de las revisiones te das cuenta de que la empresa está pagando sueldos a personal que no labora, imagínate, ¿no? Durísimo, ahí obviamente nunca hubo un control interno, ¿no? Algo más que puedo mencionar, por ejemplo, podría ser alteración en facturas y registros contables, ¿no? Si las facturas están alteradas, quiere decir que algo raro pasa, ¿no? Anulación de facturas cobradas, facturas no autorizadas por entes fiscalizadores, pasivos registrados sin documentación soporte. Recuerden, uno de los objetivos de los estados financieros es que sean verificables. Ojo con ello, que sean verificables. Porque todo el mundo te puede presentar estados financieros, bonitos, ¿no? Pero existe toda la información que está ahí, ¿no? Cuidado con ello. Normas internas que castiguen fraudes, cheques endosados más de una vez, inventarios registrados sin documentación soporte, servicios recibidos en informes y que al ser evaluados no existe el servicio, ¿no? Entonces, miren lo delicado, ¿no? Y quizás muchas de estas cosas les suena, ¿no? Les suena, y al menos lo que yo quiero en esta pequeña sesión es que se lleven reflexiones, y que sí, se lleven reflexiones, y sobre todo que inviten a la acción, que mañana en sus respectivas empresas digan, oye, tenemos un sistema de control interno y ¿por qué no lo tenemos, no? ¿Por qué no doy un paso adelante y hablo con mi jefe o hablo con el dueño y le digo, señor, mire, debemos de implementar esto, ¿no? Para más adelante poder tener una auditoría, ¿no? Una auditoría, porque los mejores auditores realmente en una empresa somos nosotros, los colaboradores, ¿no? Pero de nuevo, yendo ya al rol del auditor, creo que está más que demostrado que el auditor tiene que dar valor agregado, ¿cierto? El auditor cumple una suerte de asesor. El auditor obviamente debe trabajar de la mano con la alta gerencia y debe validar que la estrategia finalmente no esté en riesgo, porque todo negocio tiene un objetivo y ese objetivo que es generar ganancias. Obviamente, de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, no de acuerdo a una contabilidad creativa, ¿no? Otros indicios, ¿no? de fraude son clientes y proveedores sin cumplir requisitos de calidad del bien o servicio autorizados por la gerencia para su pago, activos fijos sin tarjeta de Cardex, ¿no? Miren todas estas cosas que finalmente se plasman en los estados financieros, ¿no? Tú puedes tener ahí las compras, puedes tener ahí el gasto de consultoría, pero al momento de revisar, cuando haces la auditoría, resulta que ni tenía orden de compra y nunca les dio el entregable, ¿no? Entonces, miren, de verdad es muy rica la labor del auditor, pero más rica y más protagonista es la labor del ejecutor, porque realmente la idea es que todo esto se haga bien, ¿no? Destrucción de documentos legales, ¿no? De pronto nos emocionamos y empezamos a destruir los documentos. No, un momentito. Los documentos son de la empresa y muchos de ellos sustentan cada una de las transacciones que están en la contabilidad y son materia de auditoría. Ojo con ello. Ocultamiento contable de subcuentas de gastos ficticios, mermas ficticias en inventarios, ¿no? Entonces, miren qué interesante, ¿no? Y de hecho, mucho de esto es un poco lo que vamos a hablar en este diplomado a través de los distintos colegas, distintos especialistas que realmente todos con muy buena trayectoria y que han pasado por un sinnúmero de empresas. Realmente lo rico de la auditoría es todo el aprendizaje que uno puede ir teniendo en cada empresa, ¿no? Cada empresa es un mundo diferente, cada empresa tiene una cultura diferente y todo eso es un gran reto para el auditor porque tiene que rápidamente identificar cultura, control interno, riesgos, estrategia, todo ello, ¿no? Traslado de facturas para ocultar ingresos y evadir impuestos, contratación de empresas que a su vez subcontratan a otras, gastos pagados de teléfono usándose para otros fines, bienes o servicios pagados que usualmente no son recibidos. Entonces, miren qué interesante todo lo que estamos comentando. Y esto ha sido realmente parte de lo que yo he querido traer a la sesión. De hecho, una de las cosas que quiero comentar ahora está relacionada en sí al diplomado. No sé si Jacqueline puede, por favor, proyectar el brochure. Con todo gusto. Ok, si podemos retroceder, por favor. Ok, bueno, el diplomado, como bien ustedes pueden observar, se llama Gestión Estratégica de Auditoría Financiera,
¿no? Este diplomado tiene 5 docentes, ¿no? Es un equipo, como les digo, de profesionales, todos de alguna manera nos hemos conocido en el camino, ¿no? Pero todos con muy amplia experiencia y han tenido sobre todo la experiencia de ver varios sectores económicos. Adelante, por favor, Jacqueline. Bueno, esta es la parte que yo quería explicar relacionada a la estructura curricular. Tiene 6 materias. Una de ellas está orientada a la supervisión del equipo de auditoría. Recuerden que el auditor normalmente está conformado por un equipo de auditoría y por otro lado, obviamente, ese equipo tiene que de alguna manera estar actualizado para que puedan hacer un trabajo diligente en cuanto a la recopilación de evidencia sustentatoria, ¿no? Ahí se va a enseñar las distintas técnicas que hay, ¿no? Desde la documentación sustentatoria propiamente y desde herramientas también a través de sistemas que se puedan utilizar, ¿no? Después vienen herramientas para la preparación de los informes de auditoría, ¿no? Finalmente, todo el trabajo que hace el auditor lo tiene que reflejar en un informe, ¿no? Este informe podría ser de 1 o 2 hojas, pero al final tiene que reflejar todo el trabajo que se ha hecho. Luego viene un curso interesante relacionado a la ejecución de una auditoría de un RP, ¿no? ¿Qué pasa cuando toda la contabilidad se lleva en un RP? También hay técnicas específicas para obviamente validar mucho de lo que hemos hablado, ¿no? Muchos de los ejemplos que yo he dado son casos, todos casos de la vida real, ¿no? Carta de evaluación de control interno, miren lo interesante, ¿no? O sea, gran parte del valor agregado de un auditor se refleja en esa carta de control interno, que es un poco lo que el recorrido que hemos hecho del sistema de control interno, ¿no? El auditor empieza a validar si no, empieza a través de un checklist. ¿La empresa tiene sistema de control interno? Sí. ¿Qué tan fuerte es el sistema de control interno? Si la gerencia dice sí, ok, empezamos a validar por rubros. ¿Cuáles son tus controles internos, por ejemplo, para el proceso de tesorería, para el proceso de compras? Y en función de eso, obviamente, se van generando observaciones positivas y negativas, que todo ello conlleva una acción y una recomendación. Después viene el tema del control de calidad para la auditoría financiera. En principio, este control de calidad está muy asociado al cumplimiento de las normas, así como hay principios de contabilidad y normas internacionales de información financiera para el cumplimiento de los estados financieros para esa formulación. El auditor también tiene normas que cumplir, ¿no? Hay las famosas normas internacionales de auditoría, las NIAs, ¿no? Y después viene ya el manejo del software del ACL y o del TeamMate, porque obviamente a veces hay data muy, muy grande que obviamente por más que tú quieras meterlo en un Excel, a veces no, ya las líneas del Excel ya no te alcanzan. Entonces hay software que obviamente te van a ayudar a poder hacerte, como se dice, más fácil la vida y hacer sobre todo el trabajo de una manera más diligente y eficiente. Entonces, bueno, espero que la sesión les haya gustado. No sé si hay preguntas. Esto es un poco un resumen de lo que se va a tratar en este diplomado y de verdad lo veo súper interesante, como les digo, por el nivel y la calidad profesional de los colegas que me acompañan y porque definitivamente la auditoría es una especialización muy rica en conocimientos, es una especialización que de verdad te abre muchas puertas de cara a ese acompañamiento y a ese rol que tiene al lado de la alta gerencia como asesor, ¿no? De mi parte, muchas gracias y no sé si Jacqueline hay alguna pregunta más. Muchas gracias, profesora Giovanna. Por el momento no tenemos hasta el momento ninguna otra consulta adicional. Déjenme comentarle, queridos participantes, que en el chat les he dejado el link donde pueden darle clic directamente y pueden ingresar a nuestra tienda virtual para que puedan ver el tema de los costos y demás del programa. Y también como archivo adjunto tienen el brochure que estamos visualizando en este momento. Déjenme solamente finalizar viendo la plana docente, incluida la profesora Giovanna Cárdenas, que es dentro de la plana docente de este diploma. Tenemos también al profesor Roberto Sandoval, el profesor Eduardo Espinosa, la profesora María del Carmen Quesada y la profesora Lourdes Segovia. Es un pool de 5 profesores muy top en el sector que tienen a cargo, en este caso, el programa de gestión de auditoría financiera. Vamos a poder acá ver el tema de la inversión. Todos los participantes en este momento que han
participado de este webinar tienen un porcentaje de descuento, ya sus correos le van a enviar la información las personas de ventas, y déjeme comentarle de que nuestro programa tiene una duración de 100 horas lectivas de 45 minutos cada una, y nuestra modalidad es una modalidad de transmisión en vivo, tal cual lo han visto el día de hoy, en una plataforma que es la plataforma ProEducative, que es nuestra propia plataforma, como la pueden ver. Esta es la plataforma tal cual estamos, es muy soportada por Zoom en este caso, y las clases virtuales se llevarán a cabo en nuestra plataforma, como les comenté. Asimismo, las clases son grabadas sin problema alguno y tienen una certificación, ¿no? Todas las personas que cumplan con los requisitos del curso se les va a otorgar un certificado de diploma en gestión estratégica de auditoría financiera otorgado por la Universidad de San. Si tuvieran ustedes alguna duda o consulta, como les digo nuevamente, en el chat estoy dejando el link directamente donde pueden ustedes ingresar a la tienda virtual, pueden poner, necesito obtener mayor información, y ahí una asesora de ventas estaría comunicando con ustedes. De lo contrario, tenemos el chat abierto unos minutos más si tienen alguna duda o consulta en referencia a la conferencia, a la profesora Giovanna Cárdenas, o de lo contrario, alguna consulta administrativa como tal, ¿no? Excelente. ¿Alguna otra consulta para poder ya finalizar la conferencia el día de hoy? Profesora Giovanna, le agradezco nuevamente por haber asistido y por haber brindado la conferencia el día de hoy. Creo que nos ha quedado súper claro a nosotros y tenemos muy claro también los beneficios de nuestro diploma en gestión estratégica de auditoría financiera. Muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches. Hasta luego. Excelente, gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.